Hem celebrat la 8a edició dels Premis del periòdico d'aquí, de l'Horta Nord, una comarca on va néixer precisament este diari que ja s'ha extès per bona part de la geografia valenciana, i fer-ho ara, després d'un any de pandèmia tan dur i tan difícil per a tota la societat, pues és motiu de moltíssima satisfacció, de molta il·lusió, perquè hem tornat a premiar a moltes persones, institucions, associacions que han destacat per fer d'esta comarca una comarca millor. Al final el resultat ha sigut un èxit, teníem moltes ganes de reprendre una certa normalitat, encara no hem arribat a la normalitat de l'any 2019, però sí hem aconseguit fer un acte amb tota seguretat al Huerto de Santa Maria, que és un referent en aquest sentit a la província de València, a la Comunitat Valenciana, i hem juntat gent. Jo crec que l'èxit d'aquests premis està en el fet de que es guardona a gent molt diversa. Jo crec que és la pluralitat el que defineix aquests premis i el propi grup, el periòdico d'aquí. Estem molt satisfets després d'un any duríssim en què hem aconseguit eixir endavant i donar un poc d'energia per a continuar lluitant per este periodisme de proximitat y per fer comarca. Esto ha sido un reto para nosotros porque hubo confinamiento, hubo que cerrar, pero nosotros nunca hemos estado cerrados, entonces ha habido un poco que reinventarse en esta situación. O sea, no hemos dejado desatendidas a las personas, había más casos, entonces pues hemos tirado más de teléfono, y en vez de la gente venir a los locales de Cáritas, por decirlo así, los voluntarios se han trasladado a los domicilios. Y esto nos ha permitido pues, bueno, cambiar el reparto de alimentos en muchas parroquias por el reparto de vales. O sea, que la gente sea la que vaya a comprar. Por lo tanto, hacemos que la gente no manipule, o sea, evitamos la manipulación de los alimentos, que al principio era lo que más peligroso parecía que era, la acumulación de gente. Y muchas de las parroquias de la zona pues han cambiado a eso, han dejado el repartir la famosa bolsa de alimentos para repartir vales vales económicos para poder comprar en los supermercados locales de las poblaciones. Mi línea de acción ha sido siempre intentar apoyarlas a todas, es decir, a las que en esta situación se han visto sin empleo y en situaciones que he vivido con familias y mujeres monoparentales que claro necesitaban de un apoyo, necesitaban de la administración y sobre todo de su concejal a su lado. Ese en realidad ha sido mi objetivo, siempre no dejar a nadie atrás, cuidar también de sus hijos. Hemos sacado ayudas a la alimentación infantil, les hemos dado refuerzo escolar a los niños para que no se quedaran en estos momentos desatendidos y pudieran realizar los deberes en casa. Yo puse en marcha hace 4 años un programa que se llama el Balat Activo Intergeneracional, donde se hacen un sinfín de talleres que se trabaja todo en general, es decir, la parte física, mental y cognitiva. Entonces, durante este periodo de tiempo hemos ido día a día, a través de vídeos que nos grabábamos caseros, grababan los profesores, para en ningún momento esa desesperanza, esa incertidumbre de lo que iba a ocurrir, se sintieran solos y desprotegidos. Satendi es una aplicación que lo que permite es gestionar la entrada y las salidas en los eventos. En los eventos con mucha gente evitamos las aglomeraciones porque las colas desaparecen. En muchas competiciones pues echamos de menos la falta de público, ¿no? Entonces la aplicación resolvería este problema y podría haber público, porque muchos eventos no se hacen no por el aforo de dentro, sino por la entrada y la salida, que es lo más difícil de gestionar. Básicamente un usuario normal accede con su cuenta, obtiene un listado de todos los eventos a los que él está registrado, entonces entra validando su ubicación
y ya desde ahí accede a la aplicación, que es básicamente como un semáforo que se pone verde una vez esa persona puede acceder al evento. Al final los valores del deporte los hemos podido aplicar al proyecto porque ese esfuerzo y esas ganas de trabajar las tenemos y creo que es importante para el proyecto. Ya llevamos un tiempo, pues ya prácticamente 11 años y estamos trabajando a la disposición de la gente que nos necesita, más que nada por temas dentales, ayudar en lo que podamos y dar sonrisas a la gente, sobre todo eso que es lo más importante y lo necesario de este día, hoy en día. Tenemos las especialidades comunes como son las ortodoncias, son las implantologías dentales, que también son muy importantes hoy en día, de todo lo necesario endodoncias y vamos, más que nada ortodoncia. Muy contentos de estar aquí hoy desde el Ayuntamiento, representación del Ayuntamiento de Paterna, como regidora de la Concejalía de Bienestar Animal. Nuestro compromiso y nuestro trabajo es trabajar por la protección y la tenencia responsable de animales. Tenemos nuestro propio refugio municipal, gestionado por la empresa municipal GESPA, aquí tenemos a mi lado Jorge Abusac, directivo de la empresa, donde tenemos, quienes somos abanderados, tenemos consulta veterinaria, tenemos nuestros propios veterinarios, trabajamos con etólogos, hospital 24 horas, también en toda esta línea de una ciudad comprometida, una ciudad Paterna Animal Friendly. Podemos hablar de que en Paterna disponemos de 15.000 metros cuadrados de zonas de esparcimiento, una de ellas la más grande de toda la comarca. También decir que hemos aprobado este año la nueva ordenanza municipal, una ordenanza que permite el acceso a las mascotas, a los dueños de las mascotas en los edificios públicos, también permite que accedan al transporte municipal. Entonces, con todo ello podemos decir con orgullo que Paterna es una ciudad animal friendly, una ciudad amiga de los animales, i en esta línia seguirem treballant. Per a Meliana, el Palauet Noia suposa, avui per avui, el patrimoni més gran que tenim. Ha costat molts anys, estem molts anys des que se va iniciar. Sí que és de veres que quan se va cedir a l'Ajuntament de Meliana, tots els partits polítics, tots els que han passat, tots hem ficat ahir la nostra pedra, sí que ara tenim inversions que venen des dels fons europeus, més a més de recursos propis de l'Ajuntament també. Entonces han fet unes inversions que és quan ja se va lluir més. El Palauet Noia era els amos, el Miquel Noia, l'utilitzava com a mostrari. Cada sala que se pot visitar, de lo que se pot visitar i de lo que se visitarà més endavant, era el mostrari que tenia para poder vender. Esa casa era como mostrar y esto desde luego pues eso, un Palauet es una preciosidad. El Casino en Godella la verdad es que digamos que yo creo que es la sociedad cultural más grande de todo el pueblo, con más socios. La verdad es que ahora mismo tenemos más de 500 socios, la escuela tiene más de 200 alumnos, 20 y tantos profesores, 25 profesores. Como sociedad, o sea, como asociación cultural, la verdad es que juega un papel muy importante en el pueblo, por lo que comento, que es una sociedad muy grande. El tema del bicentenario ha estado un poquito atropellado con el tema del COVID. Se empezaron a hacer multitud de actos, había proyectados un montón de actos. Unos se pudieron hacer, otros se dejaron, otros están en stand-by, digamos, e intentaremos retomarlos en cuanto podamos. Sí, ha sido una lástima que ese 200 aniversario se truncara, aunque empezamos muy fuerte haciendo cosas muy bonitas, pero bueno, ¿por qué no celebrar el 201 o el 2 o el 203 o el 4 o el 5? Al final la celebración es la excusa para hacer proyectos ilusionantes y para hacer actividades culturales que nos llenen a nosotros y que llenen a la ciudadanía. I aquest forn és que estem ja 6 generacions, perquè era el forn comunal del poble. Del forn comunal ja se'l queda Plasència i d'ahir han anat passant tots els Plasències fins ara. I són dolços tradicionals de tota la vida mesclats en algo més actual. Però és un forn que no ha venut mai en la vida res que no ha elaborat. Ho elabora tot el que ven. I fa oloreta a llenya, el poble està en la part antiga del poble perquè és la casa, el que era el forn antic, és una casa que serà
del segle XVIII. O sigui, en aquesta segona edició dels pressupostos participatius la particularitat que tenen és que únicament s'acceptaran les propostes de caràcter social i per tant nosaltres el que pretenem en això és evitar que les conseqüències socioeconòmiques d'aquesta Covid-19 ajudar i destinar tots els recursos a la gent que més ho necessita per a que en Rafelbunyol ningú es quede enrere. Aquesta és la característica, que els pressupostos siguin participatius, que la ciutadania participi en l'elaboració d'aquestes propostes i que també puguen votar les persones de 16 fins a totes les edats. Nosotros hacemos ya hace muchos años que se constituyó la Mesa contra la Violencia de Género y cada jueves, 1 de mes, nos reunimos todos los agentes sociales y políticos y partes implicadas, Guardia Civil, Policía Local, la Unidad de Biogen, que hoy me acompaña aquí las 3 policías locales que se encargan de la Unidad de Violencia, personal del juzgado, psicóloga, trabajadoras sociales, médico del centro de salud, y analizamos y hacemos un seguimiento pormenorizado de todos los casos de violencia de género que están abiertos, por desgracia, que no son pocos. Se hace un seguimiento de todos, se establece un orden de protección de cada una de las víctimas para hacer el seguimiento muy pormenorizado de cada uno de ellos, atendiendo a ese grado de protección que le corresponde, y así no perdemos el hilo de ninguna de las víctimas ni de sus familias. Por tanto, se hace un trabajo muy exhaustivo con cada caso, una gestión muy detallada de cada caso concreto, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho merecedores del premio. Bandera Blava és probablement el guardó de més prestigi, però no podem oblidar altres guardons com Q de Qualitat o Qualitur, que tinguérem farà pocs dies la cerimònia d'entrega a les banderes de Qualitur a tots els municipis turístics de la província. No podem oblidar també aquests altres guardons. En essència, els guardons, què significa? Un reconeixement a una gestió que està degudament escrutada, degudament valorada, avaluada, de tot un any de treball, veritat? I això és el que significa per a nosaltres recuperar la bandera blava, recuperar la confianza en el treball que fem durant tot l'any. Es un deporte que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. A la hora, cuando yo empecé desde muy pequeña, a los 5 años, llevo ya ahora 11 años, si no calculo mal, y a la hora de los estudios hay que saber organizarse para ir aprobando, ir sacándotelo poco a poco, y a la hora de entrenar también tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque es muy difícil, es un deporte que requiere mucho esfuerzo, porque llegar a conseguir unos éxitos es muy difícil, vale mucho dinero, ya que también si viajas a pueblos, a algunos clubs que también tienes que pagar para que te den unas clases en particular para aprender y aprender y aprender. Es mucho sacrificio, entonces mis padres han hecho mucho esfuerzo para que yo siga adelante en este deporte. A mí me gustaría también, he ido a varios campeonatos de España, he ganado muchos autonómicos, provinciales, y en el campeonato de España también he quedado en una posición muy buena en todos los que he ido. Y también como reto es muy difícil, pero llegar a las Olimpiadas algún día, ¿por qué no? Y también el día de mañana, cuando yo haga fin a esta carrera deportiva, también me gustaría dedicarle tiempo para sacarme el curso de entrenadora y seguir ayudando en mi club, el Puig de Santa Maria, y me gustaría también eso, llegar a las Olimpiadas y ayudar como entrenadora. Quan Enric Cunyat es va decidir retirar-se i donar-li el pas a Llorenç, evidentment, ell ho comentava en casa, sí, n'hi hagué molta il·lusió i n'hi ha molt de suport per part de la família, perquè per una part jo també estic dedicada a la política des de ben jove, i mon pare en el seu dia també li feia molta il·lusió, la vera feia molta il·lusió, també que veure un dels fills posat com a alcalde, com a candidat d'alcaldia, i des de la part de la seva dona i la seva filla, que són la família un poc més directa, evidentment si tingués tot el suport del món. Ell també no deixava el seu treball tampoc mai en la vida. Ell era professor, li agradava molt
també la seva professió, era enginyer, però es dedicava com a professorat en la que és en Ford, en la facultat de Ford precisament, i compaginava evidentment el que era la seva vida política en aquest cas, i des de casa sí, tingué tot el suport possible. És dur, no per a nosaltres, més per res en sa casa, en la seva dona, en la seva filla. De fet, la seva filla, quan era xicoteta, li diria que si se n'anava a la segona casa, perquè, clar, l'Ajuntament per a ella era la segona casa. I la veritat és que molt bé, va ser una trajectòria política no difícil en el sentit de la família ni res, perquè evidentment tenia el suport, sí difícil el que és quotidianament el que és la vida política en si, que n'hi ha que lluitar, n'hi ha que sempre estar damunt i evidentment n'hi ha que fer moltes hores. Jo he tingut la sort de ser la companya d'Emili durant 4 anys a l'Ajuntament de la Pobla de Farnals, he dut ja diferents regidories i sempre va ser una persona molt implicada, molt treballadora i molt conscient de les limitacions que tenia, i en aquest sentit va treballar molt sobretot per la platja de la Pobla de Farnals, que quan arribava en aquell moment a l'equip de govern estava molt deixada d'anar, i va treballar molt per instaurar sobretot un turisme de qualitat. El tema de la Fira de Juliol, els mercats a la platja, el Premi Internacional de Novel·la Gràfica de la Pobla de Farnals, un poc fugint d'aquesta idea de sol i platja només, i apostant per un turisme que unirà platja i poble. I en aquest sentit també se va implicar molt en seguir a través de les sèquies del municipi els vertits que se vertien a la mar, que era un dels focus que més tard van provocar que se llevara la bandera blava, que afortunadament hem recuperat enguany. I sobretot va ser una persona que va treballar molt, que va deixar de banda moltes hores de la seva pròpia empresa, del seu propi treball, de la família, de l'oci, per millorar un poquet en el que poguera la vida dels ciutadans de la Pobla de Farnals. O sigui que jo sobretot el recorde amb molt de carinyo, sobretot per la seva personalitat, que sempre estava presta a la broma, a fer la ironia, i sobretot pel seu treball incansable i el seu respecte cap a totes les opinions.